fase, ¿no? Hace como un giro de 180. La fase, exactamente. Lo que cambia es la fase. Subís o bajás la fase Sí. 180 grados. Entonces, es relevante desde el punto de vista de control, porque te arrima más a tu objetivo de control, que es estabilizarlo el problema. Entonces, controlar G o controlar menos G no es trivial. Por eso me resulta raro y está bastante fulero el problema desde ese punto de vista, es que si vos le erraste en la función de transferencia, Sí. es probable que ese menos K por E capaz que te complica la vida. ¿Me entendés lo que digo? Sí, sí, sí. A mí me parece que puede ser que haya un error en la función de transferencia, pero no estoy seguro. Así que no importa, no le des bolilla a ese menos K por G, no le demos bolilla por ahora, pero fíjate que lo importante de este problema es identificar cuál es el más fácil de controlar. Bien. Si vos controlas, así como la tenés a la función de transferencia, si vos querés controlar menos G, vas a tener un garronazo. Ahora, si querés controlar G, va a ser más fácil. ¿Está claro? Sí. Sería Es para más controlar fácil esta. porque, o sea, va a llegar un punto en que voy a tener los dos polos sobre el eje J omega ¿Sí? y eso es beneficioso, ¿no? O, Y fíjate, mira, o ¿con más qué lo fácil de controlar. controlas a eso? ¿Qué necesitas? Necesitaría llevarme los Para, polos para estabilizarlo, pensalo, nada más. para Solo estabilizarlo. estabilizarlo. Sí. Necesitaría que este polo se venga de este lado, ¿no? Ese polo es inamovible porque es de la planta. Bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le agregás a esa función para que el sistema se convierta en estable? A ver, acá es donde ando complicado, ¿eh? Bueno, En eso, lo que venía a consultar básicamente son esas cosas. Estuve leyendo un poco criterios para agregar y meter ceros o polos que la verdad no entendí muy bien. pero escúchame, es Sí, simple la cuestión. Vos querés los polos en el segundo plano izquierdo. sí, Para que sea estable, la línea de razonamiento es esta. ¿Qué quiero yo? que Estabilizar el sea estable. sistema. ¿Qué tiene que pasar para que pase eso? Los polos tienen que En el estar plano en el izquierdo. semiplano izquierdo. Todos los polos tienen que estar en el semiplano Perfecto. izquierdo en algún momento. ¿Y qué tiene que pasar para eso? Ese sistema tiene dos ramas porque tiene dos polos. Esos dos polos, en ningún momento están todos los polos en el semiplano izquierdo. Entonces es simple e inestable. ¿Qué tengo que hacer ahora para que tener en algún momento dos polos en el semiplano izquierdo? Bien. Agregar algo, supongo. La, la idea es agregar algo. O sea, Bien. así como está, no funciona, porque voy a No dar va a una funcionar. ganancia. Por más ganancia que le dé, no va a estabilizarse. No, pero bueno, si querés, por una No, es ganancia que ya lo veo en ganancia. Root Locus, lo veo en Root Locus Perfecto. claramente. Y entonces, tenés que modificar el root locus. Entonces, ¿cómo vas a modificar el root locus para que ¿Y algún tu lead o sistema un lag, algo así? ¿Puede que- ser? sí, la pregunta va por ese lado, pero si vos ¿Algún me decís, compensador? sí, la- la- estamos en la misma, es un compensador. Sí. Pero si vos me decís un lead o un lag, no es lo mismo. No, está bien. Yo ¿Qué necesitaría. pondrías? Es que pasa que el lead y lag lo veo más en el bode a veces cuando que necesito implementar. No, pero pará, Eh, es más básica la pregunta. ok. Es más básica la pregunta. La pregunta es así de simple. Yo necesito que los polos estén en ese plano derecho en algún momento. Las Bien, ramas de este root locus pasan por el semiplano izquierdo. Las bien. ramas de este root locus pasan en algún momento por el semiplano izquierdo, así como Eh, está. no. Tengo que modificar las ramas. Perfecto. ¿Está Tengo que claro? llevarme la rama que está sobre el cero, me la tengo que llevar a la izquierda. A la izquierda. Entonces, ¿cómo haces eso? La forma de hacer eso es agregar algo que tenga forma de cero. Si vos pones Bien, un cero del lado izquierdo, bien. en algún lugar, esas ramas se tuercen para aquel lado. Genial. ¿Está claro? Y eso, Entonces, bueno, esas son las cosas que un poco me olvidé de la teoría. Ya no recuerdo bien por qué pasaba eso. Entiendo que los ceros, o sea, a ver, hagamos así de simple. ¿Vos te acordás cómo se hace un entiendo que root los polos se locus? quieren ir al cero. Sí, eh, en general pasa eso. sí. Acá los ceros Pero están bueno, en más el que esa infinito. intuición no la tengo. Acá tenés un par de ceros en el infinito. Entonces, se van a esos ceros que están en el infinito.
Ahora, si vos agregás un 0, uno de esos polos va a terminar en el 0 que vos agregues. ¿Está claro? Sí, Y sí. la idea, obviamente, que es agregar ese 0 siempre en el semiplano izquierdo, porque si no vas a tener, si vos lo pones cualquier cosa que vos agregues en el semiplano derecho va a estar mal. O Sí. porque lo convertís en inestable, algo que puede o no ser inestable, Genial. o le agregás un 0 en el semiplano derecho, te está agregando un retardo. Y Entonces, podría agregarle, por ejemplo, un par de ceros conjugados, por ejemplo. ¿O sería una mala idea? no, puede hacer lo que quiera. En principio a ver, esto es como cualquier cosa. Hay que empezar por lo más básico. Lo más básico es agregar una ganancia. Un Bien. compensador que es una ganancia. Eso es lo Acá, más básico. pero acá vemos que una ganancia no va a hacer Una nada. ganancia no sirve. Entonces te empezás a aumentar la dificultad. Entonces, ¿qué Bueno, agregás? Un 0. Si agregás un polo, ¿qué pasa si agregás un polo? peoro las cosas, creería. A ver, O sea, mostrámelo. si agrego un cero, por ejemplo, en un polo del lado izquierdo, y Sí, Locus cambia, ¿no? Va a empezar a... sí, ¿cómo cambia? Esa es la pregunta. y agreguemos un polo. Rápidamente no te lo puedo decir, pero se lo agregamos. Tendría que hacer... podría multiplicar acá por otro sistema, ¿no? Por ejemplo, podría ser Sí, sí. G2. Hacé como quieras. Esta es la parte de la gimnasia que ya deberías tener un poquito entrenada Sí, sí, para lo facilitar un cual... poco el análisis, porque si no es muy difícil hacer análisis. Es como, es como no saber ningún acorde en la guitarra e intentar hacer una canción. Y sí. No, sí, no, 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 no. Primero uno aprende los acordes, después intenta rasguear una canción y, y va en ese orden. Y sí, Bueno, vamos a agregar un polo dale, donde vos quieras. en 30, que está cerca. Estas están en 31, le pongo en 20 un polo. Bueno, donde Ponele. quieras. ¿Sí? En menos sería, ahí estaría en menos 20, ¿no? Está Ujú. Y vamos a hacer bien. Horrible. Empeora la cosa. La peor decisión del mundo. Bueno, agarrá esa misma función y pone, en lugar de un polo, pone un cero. Se me Convertirlo fueron, en... es más, se me hizo más inestable que antes. Se me fueron para Sí, allá. sí. Eso es parte de lo que vimos en Rudlocus. Sí, 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 está bien. En 20. Bien, el cero. Genial. Se solucionó No, todo. no tanto. Sí, mejor, pero no tanto. Acordate que al agregar un cero en esa zona donde lo agregas, Está picante. estás limitando el ancho de banda de tu sistema. ¿Dónde va a estar el ancho de banda de tu sistema? Y ahí, en esa zona de ahí de baja frecuencia. En principio Claro. la estás limitando, pero no importa. O sea, en principio, ¿entender la idea? O Entiendo sea, la idea, entiendo la idea. la idea es tan simple como esto, es, si yo agrego algo que se parece a un cero, me trae las ramas para el semiplano izquierdo. Poner el cero, ponerlo en 50, ¿eh? Lo Va a ser corremos más. en 920 poner 50. Va a ser un poco más gráfico eso. Genial. Ves Bueno, que a mí si me gusta pones un más. cero, si pones un cero, sí, más o menos, ahora te cuento por cuál es el problema de esto. Si pones un cero en el plano izquierdo, lo que haces es mueve ese cero, algo que tenga pinta de cero, mueve la rama para el plano izquierdo. Eso los ceros te tienden a estabilizar. Si vos agregas algo que tiene forma de un polo, te tiende a inestabilizar, como lo viste antes. Bien. Entonces, cuando uno agrega un cero, cuando intenta traer las ramas más a la izquierda. Cuando agrega algo que tiene pinta de polo, cuando busca, por ejemplo, mitigar el error de estado estacionario. Ok. Cuando vos intentas reducir el error de estado estacionario. Pero no lo pones con un criterio de estabilizar el sistema, lo pones para otra cosa, tiene otro sentido. Porque si vos pones un polo en este sistema, lo estás arruinando, lo Sí, estás sí, sí. empeorando. No quiere decir que no necesites un polo, por ahí necesitas un polo, porque por ahí no cumplís con el ahorro estacionario y necesitas agregar algo que tenga forma de PI, de un integrador. Un cero tiene Bien. forma de PD, un lead. Un lead, un PD, lo que hace es tiende a estabilizar el sistema, tiende a poner las ramas más lejos de que el semiplano derecho, tiende a ser estabilizante. Sí. Por el contrario, un PI
o lo que sería equivalente un lag, Sí, tiende a inestabilizar el sistema. Entonces, ¿cuándo uno quisiera inestabilizar el sistema? Nunca. Lo que uno quiere agregar es un PI o quiere agregar un lag en otro sentido, en mejorar el error de estado estacionario. Cuando el objetivo es ese, agregas eso. ¿Sí? genial. En Ok. este caso, perdón, en este caso el objetivo nomás es un compensador que fija un tiempo de crecimiento y un overshoot. Así que el error por ahora no entra mucho en cuestión. No, porque si a eso le agregas error de estado estacionario, se hace más complejo el problema, Claro. obviamente. A ver, dale. Bien, nada, me sirvió mucho esto que acabas de decir. Ahora entiendo un poco más. Era meter un poco las manos, pero bueno. Nada, la duda que tengo es, yo transcribo un poco ¿cómo es esto? Estos requerimientos los transcribo a valores un poco más, ¿cómo es esto? O sea, vos tenés los Yo tengo requerimientos exactamente, son de requerimientos, dominio temporal. sí, exactamente, Siempre son de dominio temporal. En cualquier sistema son de dominio temporal. La ventaja exactamente. que tenés cuando haces control en variable de estado es que en el dominio temporal vos también estás controlando en el dominio temporal, porque variable de estado no haces ninguna transformada del sistema. En cambio, cuando lo ves desde el punto de vista clásico, de control clásico, en el plano S, vos estás haciendo una transformada de tu sistema a una función de transferencia. Cuando hiciste eso, te fuiste al plano S. Entonces lo que vos necesitas es traducir esas especificaciones en el dominio Sí, temporal al plano S. perfecto. Lo que pude sacar acá es un omega n, un zeta, Sí, que cumpla, por ejemplo, el zeta que cumpla con el overshoot, y el omega n queda definido por el tiempo de raíz. está perfecto. El tema es que yo defino esas cosas, pero estoy definiendo básicamente el omega n de los polos que tiene que tener mi sistema, ¿o no? O de Totalmente. A ver, eso. acordate esto. Cuando vos haces el diseño, estás partiendo de una premisa que es muy fuerte, que es, cuando vos cierres el lazo, te tienen que quedar dos polos complejos conjugados y el resto sean ceros y sean polos bien lejos. Bien lejos. ¿Qué Perfecto. significa bien lejos? A la izquierda, obviamente. Bien lejos, bien rápido. Tiene que quedarte todo el resto te tiene que quedar bien rápido. Bien, es para que no afecten, digamos, el transitorio de mis cosas, digamos, ¿no? Exactamente. Si eso pasa, vos podés tener mayor certeza de que la respuesta global de tu sistema a lazo cerrado va a ser la de esos dos polos complejos conjugados. Perfecto. Sí, sí, sí. Eso Si no pasa lo entiendo eso, bien. claro, si no pasa eso, va a tener influencia de lo que ande dando vuelta, ya sean ceros o polos que anden dando vuelta, te van a influenciar tu respuesta temporal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es muy, muy importante, porque tanto acá como en variable de estado. En variable de estado vos también haces lo mismo. ¿Qué haces? Pones dos polos complejos conjugados donde vos querés y el resto lo pones lejos. Lo bueno de Sí, variable de estado es que vos podés mover esos polos, cada uno a gusto. Entonces pones dos polos en el lugar que querés y el resto lejos. Y eso lo decidís. Ahora, acá no podés decidir. No tenés dominio sobre todo. Vos estás mirando, cuando haces el diseño en clásico, estás mirando solamente tus dos polos que estás diseñando. genial. Entonces, en el momento que vos cierres el diseño, lo que tenés que hacer es observar qué pasó con el resto, porque el resto vos no tenés forma de mover el resto de la dinámica. Solamente tenés dominio sobre dos polos. El resto va a Bien. quedar donde quede. Y ese va a quedar donde quede es un problema, porque hay veces que te quedan lugares donde son incómodos. Desde el Bien. punto de vista de, cuando vos tengas la especificación del dominio temporal, lo primero que vas a hacer es empezar a buscar una región donde esos polos complejos conjugados, en principio, esos polos podrían ser complejos conjugados o podrían ser reales, ¿no? Esos Sí, polos estén dentro de esa región. Pero no tiene que pasar solamente con esos polos, tiene que pasar con todos los polos de tu planta. Todos los polos de tu planta te tienen que quedar dentro de esa región, porque si vos te queda algún polo fuera de esa región,
esos polos que te queden fuera de esa región no van a tener una dinámica tan rápida como la que vos buscas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo Se entiende, se o entiende. lo escribo? Bien, Eh, o sea, todos los vos decías recién que todos los polos te tienen que quedar en la región, o sea, en la región que a vos o sea, todos los polos tienen que cumplir con qué? Con esta premisa que vos tenés acá, que el omega n, en este caso vos estás poniendo una igualdad, pero en realidad todas estas son desigualdades, que el omega n, o sea, estás pensando en ancho de banda o el omega n de, de tus polos, sean mayor a la cuenta que te dio ahí, que no sé cuánto es, 0,16. No, 0,16, ese es el overshoot. no, 180 el omega n. 180 la omega n, sí. Bueno, el omega n te dio 180. Entonces, todos los polos que vos que vos diseñes, no solamente los dos que vos le vas a estar prestando atención, todos los que diseñes tienen que tener un omega n de ese orden. Bien. Tiene que ser rápido. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser más rápido que eso. Porque si hay alguno que es más lento que eso, ¿qué va a hacer? Y si ese polo llega a tener dominancia, No, ya está, te destruye todo, digamos. te lo hace lento. Es así de simple, no hay Bien. mucha magia. Puede que ese polo se muera con un 0 y tenga la gracia de que no figure en la respuesta temporal. Pero si no se muere en un 0, entonces estás en un problema. Entonces la idea en principio es que todos los polos te queden en una región. Esa región cumple con estas especificaciones que vos tenés acá, o que acabas de definir, y entonces si te quedan ahí, más o menos vos podés garantizar de que el sistema va a cumplir con la especificación. ¿Se entiende? Genial. Entonces, yendo más al problema lo que debería yo es poner un 0 lejos para poder lograr esto, y después calcular bien el omega n de estos dos polos y poner dos polos complejos conjugados, porque son dos polos los que tengo dando vuelta. Sí, lo del 0 lejos es relativo, en el sentido de que el 0 es lo que tiene que aportar para que tus ramas pasen por el punto que vos querés. Ah, bien, es relativo Entonces, a... Bien. claro, en principio si vos pones un PD, como estás poniendo ahí, si pones un PD, la ubicación del PD la va a definir por donde vos crees que pasen las ramas. Si vos pones el PD más lejos, las ramas van a pasar, van a ser más parecidas a las que eran antes, si pones más Sí, cerca, sí, sí. se entiende. O sea, tiene que ser no tan lejos y tampoco tan cerca. Y eso lo define el punto que vos estás eligiendo. Bien. El punto que vos estás eligiendo para el diseño. Perfecto. O sea, yo quiero que mis polos, mis polos queden, bueno, justo ahora no calculé los polos objetivos que quiero, Claro, pero serían complejos conjugados y me van a fijar el 0 que haga que las ramas pasen por ahí, digamos. exacto. Es la forma de diseño. La forma de diseño, para ser medianamente metódico y facilitar el diseño, porque si no sería, no puede, es algo que no puede encargarlo de ninguna forma. Para ser medianamente metódico es esto, definís una región donde vos ponés tus polos. Elegís dos puntos donde te convenga. ¿Por qué definir la región antes? Porque en una de esas, tu sistema ya pasa por esa región. En Claro, este claro. caso no. ¿Está claro? En este caso no. En el caso que vos, por ejemplo, con una ganancia puedas ajustar todo, que es mágico. Lo primero que hay que mirar es eso, Sí, pones tu región, pones tu bode con una ganancia, si entra dentro de esa región todos los polos, para alguna determinada valor de ganancia, listo. Ese es el mejor diseño. Ya sean polos complejos, sean reales, sean lo que sí, sí, sí. sean. Si los metes todavía adentro solo con una ganancia, siempre uno lo mantiene lo más simple posible, lo más simple que sea posible el diseño. Entonces, el primer objetivo es ese, es decir, verifico si con una ganancia no cumplo con todo. ¿Sí? Si Bien, después no lo puedo meter todas mis ramas adentro de esa zona, para meter los polos adentro de esa zona, empiezo con un diseño. ¿Qué voy a hacer con el diseño? Lo primero que tengo que hacer es, si necesito hacerlo más rápido, en principio lo que voy a hacer es modificar el root local del sistema con algo que me traiga las ramas para el lugar más que quiero. para la izquierda, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cómo hago eso? En general se pone un lead, uno o más lead. ¿Sí? Bien, La forma de diseñar es, para simplificar la cosa, es elijo dos puntos por donde quiero que pase, me fijo cuánta fase tiene esos puntos con la planta y le agrego la fase que haga falta para que pase por ese punto.
Así es. Bien. Esa parte es bien mecánica. Una vez que hiciste tu diseño, que hace que las ramas pasen por ese punto y que le diste la ganancia para que estén a lazo cerrado en exactamente ese punto, lo primero que hace es verificar tu diseño. A ver si no le erraste en alguna ganancia, si no le erraste en algo. Y para hacer eso lo que uno hace es miro los polos a lazo cerrado. ¿Tengo Bien. 2 polos a lazo cerrado donde yo quería tenerlos? Bien, entonces el diseño lo hice bien. Miro todos los otros polos a ver si Si están están más o en un menos lejos. lugar, si están en un lugar que me satisface. Hago la respuesta al escalón recién en ese punto. Recién en ese punto. Y la verificación no es un comando. La verificación es, voy, me fijo los polos y chequeo que esos polos estén en ese lugar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque muchos de ustedes hacen lo mismo que hacen en variable de estado. Ponen, miran los polos si están en ese lugar, no están en ese lugar y me dicen nada, siguen adelante. No, la verificación es esa, verifico si el diseño lo hice bien. Para verificar si lo hice bien, ¿qué hago? Me fijo si el diseño me pone los polos donde yo quiero. Siempre es igual. Bien. Una vez que hiciste eso, recién vienen las verificaciones en el dominio temporal. Genial. Recién ahí agarrá y le haces los escalones que quiera, la rampa que quiera, lo que quiera. En este caso, un lead o un lag no es necesario, un lead en realidad, no es necesario. O sea, yo con un 0 puestos en algún lado puedo mover las ramas a gusto y piacere, digamos. Un cero es un lead. Pero un lead no es, tengo entendido que también metía un polo, ¿puede ser? Es equivalente, exactamente, es lo que vos decís. Es equivalente a un... A ver, un PD no puedes poner. ¿Por qué no se puede poner un PD? Porque la función transferencia de un PD amplifica a alta frecuencia. Entonces un PD no existe. No existe como una implementación. ¿Vos podés poner un cero así como el que pusiste? Sí, si lo estás poniendo ahí. No hay nada que te impida poner. El Claro, pero problema, a nivel, o sea, vos decís más asociado a algo real. claro, No exactamente. existe, no existe un integrador, un derivador, un integrador puro, digamos así. Integrado sí, Ah, lo que no existe es un cero de esa forma, en el sentido de que clavado ahí, digamos. Está bien. ninguna planta física amplifica alta frecuencia. Claro, No hay nada claro, que claro. exista que diga, yo agarro este sistema y le doy una alta frecuencia y amplifica así como. Ah, perfecto. ¿De dónde saca eso? Entonces agrega ese polo que es como, por decirlo, o sea, es indeseable, pero tiene que estar ahí porque si no, no es realizable, digamos. Exacto, o sea, a ver, ¿está mal que pongas un PD como pusiste ahí? No, está perfecto. Si vos tenés claro esto que te estoy diciendo, está perfecto. Si vos tenés claro de que en algún momento le vas a tener que poner un polo, no hay ningún problema. Porque además es un amplificador que si se te cuela ruido, Sí, te lo amplifica. Si se te cuela ruido, o sea, imagínate la función de transferencia de eso. Perdón, el bode de eso. Amplifica a alta frecuencia. Entonces, imagínate que vos lo puedes poner, le pones una señal de ruido en la entrada y y te te está lo amplía. amplificando ruido. Sí, sí, Entonces, sí. en la salida que tenés, en la salida U, la acción de control tiene tu ruido amplificado. Sí, sí, sí. Genial, o sea, idealmente también, idealmente es que el polo mate un poco la alta frecuencia. De hecho, es así, es un filtro el polo. Es literalmente un filtro. Es un filtro pasa abajo. Sí, sí, sí. O sea, pensar como dos funciones separadas. Sí, sí, sí. Un polo, cualquier función de primer orden con un polo, es un filtro pasa abajo. O sea, corte, en el omega de corte del polo es donde te filtra. Bien, El polo lo vas a tener que poner claramente a la izquierda del cero, porque esto va a ser un lead, bien, y al ponerlo a la izquierda siempre va a estar a frecuencia más alta. bien. Eh, o- bien, o sea que para resolver bien este ejercicio estaría bueno implementar un lead que me lleve, y después, bueno, una ganancia, ¿no? Que me lleve los polos donde quiero que estén. Exacto. Básicamente esa sería la forma de Yo resolverlo. la forma que tengo de hacer estos diseños es la misma que le dije en clase.
Normalmente arranco con un PD. ¿Por qué? Porque es fácil de ajustar el PD. O sea, Claro. es solamente la ubicación de eso. Calculo el ángulo que me hace falta, el ángulo que me hace falta es la que agrega el 0 y chau. ¿Qué es lo que suelo hacer? Es, al fide compensador que hace falta que agregue, le pongo 5 o 6 grados más. Bien. Sí, eso lo habíamos hablado. Si necesito compensar 40 grados, le 46. pongo 45, 46, 47 grados, ¿sí? Y agarro y diseño el 0S, lo ubico para que agregue, en lugar de 40, agregue 47 grados. ¿Qué es lo que te pasa con eso? Que al hacer eso, No, sí. puedes decir, bueno, en lugar de 45 o en lugar de 40, agrego 47, tiene que agregar 47, tiene que poner el 0 un poquito más a la Claro, que derecha. sume más ángulo. Exactamente, tiene que sumar más ángulo. Claro, el tema que ahí, bueno, te empieza a influenciar el 0 ahí está Exactamente, muy cercano. ese es el análisis que hay que hacer. Empieza, el 0 lo empezás a meter ¿dónde? En la zona donde vos querés controlar tu sistema. Esta. ¿Sí? Entonces empieza a hincharte. Sí. Entonces, por eso cuando decimos que el diseño de un lead tiene una limitación, no solamente tiene una limitación física, sino que además tiene una limitación en la implementación, en el sentido de que si vos, cuanto más fácil aporte ese lead, el 0 tiene que estar más a la derecha. O sea, vos decís, Sí. yo quiero que este lead me aporte en lugar de 50, 60. ¿Y cómo se resuelve eso? Corriendo el 0 más a la derecha. ¿Sí? Sí. Entonces, eso te obliga a qué? A meter el 0 más en la zona donde a vos te interesaría que no haya ningún 0. Por ejemplo. Sí. Entonces, el lead, el problema que tiene es que te estabiliza, pero no es gratis, te estabiliza, pero te trae las ramas para este lado, pero empieza a influenciar negativamente el La respuesta, sobrepico, digamos. la respuesta Sí. del O sea, te sistema. puede llegar a afectar el transitorio, que es lo que vos no querés tocar, pero bueno. Una vez que diseñé SPD con 47 grados en lugar de 40, lo que hago es le agrego un polo de filtro. ¿Cómo agrego un polo de filtro? Re fácil. Es un polo que lo pongo una década después del omega de corte. Está. ¿Cuál es el Perfecto. omega de corte? El omega n con el que diseñé mi sistema. Sí. Eso lo Sí. recuerdo bien. Y entonces, ese polo, ¿qué hace? Me baja 7 grados lo que compensa el compensador, pero yo ya los consideré antes, así que en principio se compensan. Si todo está Bien. bien diseñado, en principio no debería pasar gran cosa. Los polos deberían quedar más o menos en el lugar que yo quería. Genial. La única duda que tengo es, yo sabiendo los polos que quiero poner, ¿cómo obtengo el valor o sea, la posición del 0 inicial del PD para poder llevar los polos ahí, después con Eh, alguna cierta ganancia? criterio O sea, de, que criterio básicamente de, las ramas se apoyen sobre que estén, o sea, el root locus pase por donde yo quiero que vayan los polos, ¿no? criterio de fase. Eso es a La criterio de fase. fase, la fase que tiene la ganancia en un punto específico, está muy lindo. Sí. Para que pase en un punto específico, acordate que vos podés calcular la fase de tu función de una referencia en cualquier punto del plano. ¿Cómo la Bien, calculás? Evaluando la función en ese punto. Si perfecto. vos evaluás las funciones en un punto que es lugar de las raíces, te va a dar menos 180 grados. Si lo evaluás en cualquier otro punto, te va a dar cualquier valor de ganancia Bien. O sea, de yo, fase. yo querría entonces llevar así a menos 180 grados a esos puntos donde yo quiero. Y ahí despejo el 0 de alguna manera. Exactamente. Está. Cuando vos fijes un punto en el plano, que van a ser tus polos objetivos, eso te va a dar una fase. La fase que te falte para que eso sea 180 grados van a ser lo que te tenga que aportar tu red, digamos. Bien.
Bien, ¿Querés que hagamos uno de eso? dale, estaría bueno, porque estuve leyendo un poco de algunas clases que vimos el criterio de la bisectriz. Mm. No sé si estoy confundiendo eso con lo que me acabas de decir. No, no lo estás confundiendo, está bien. Ah, está bien. ¿Son criterios para colocar tu cero en el PD? Eso. Claro, sí, date cuenta de esto, mira. Acá estamos pensando que tenés solamente un cero. Si tenés solamente un cero, no hay problema. El compensador, la fase que tiene que compensar tu compensador es la que aporta el cero. Si vos tenés un cero Exactamente. y un polo, ya ahí tenés una situación que no se resuelve sola, que tenés que fijar alguna de las dos cosas. O Claro, fijar la claro. posición del cero o fijar la posición del polo. Entonces ahí es donde aparecen esos criterios, aparecen algunos criterios que ayudan a tomar esa decisión. ¿Qué fijo Ah, primero? bien, ¿Fijo bien. el Es polo? cuando agregás ¿Fijo el un polo cero? y un cero, esto me decís. O cuando agrego un lead o un lag. Cuando agregás, en particular cuando agregás un lead. Cuando Ok. agregás un lag, esa relación también existe, es un problema, pero no se hace con ninguno de estos criterios. Ah, ok, ok. Se hace con otro criterio distinto. Bien, genial. Que ahora te digo, es muy fácil diseñar un lag. Bueno, entonces lo que voy a hacer es primero sacar la fase de por los polos objetivos que quiero yo. Sí, Y el cero básicamente es lo que le falta para que llegue a menos 180, la fase del cero que tengo que poner. Y ya está. sí. Acordate que vos lo Exactamente. que tenés que hacer en ese punto es cumplir con el criterio de fase. Exactamente. Acordate que para no dar cuenta ni con lo que uno piensa, intenta de siempre verificar que las cuentas que estás haciendo. El Bien. primer, el primer punto de verificación de tu diseño es, una vez que hiciste tu diseño, le diste la ganancia que corresponde, lo primero que puedes hacer es, una vez que pusiste el cero donde vos querías, lo primero que vas a hacer es hacer otro root locus, para ver si las ramas pasan por el punto que vos querías, o próximos al punto que vos querías. Bien. La segunda verificación es, ahí puedes mirar la ganancia que te hace falta. Le sacás, calculás la ganancia y ya tenés tu compensador diseñado, que es ganancia más ubicación de polos y ceros. Eso ya es tu diseño, tu compensador. Genial. Una vez que diseñas tu compensador, cerrás el lazo, calculás los polos de la función de enlace cerrado y Y ahora me estás escribo. verificando que los polos estén donde vos querés. Bien, perfecto. Recién ahí, una vez que estén toda esa verificación hecha, recién ahí empezás a ver si cumplen o no cumplen con la especificación inicial. Genial. Comentario al margen de esto. Esto es root locus. ¿Sí? Sí. Cuando uno resuelve, a ver, varias cosas. Primero, no hay nada que en principio a vos te limite hoy en día a dibujar un bode, a dibujar un nyquist, a dibujar un root locus para cualquier problema. Entonces, mi recomendación es dibujar un bode, dibujar un root locus y dibujar un nyquist para tu sistema. Cualquiera Genial. sea el sistema. Lo primero que vos haces, tener la función transferencia, dibujar todas esas cosas, porque eso te va a brindar un montón de información de tu sistema, ¿sí? De entender tu sistema. Lo primero que tienes que hacer es entender tu sistema para compensar. Entonces, yo te propongo, por más que el problema diga hacer un root locus, hacer un bode o hacer lo que te diga, No, está no bien. sé, Resolverlo con todas las herramientas. nada te impide que vos lo puedas mirar con todo lo que vos tenés y entender el problema con todo lo que vos tenés. Bien. La otra cosa, Recuerdo que con el, perdón, recuerdo que con ¿sí? el BODE Ujú, uno mira el margen de fase y el margen de ganancia. sí. El margen más que nada acá el margen de ganancia no sé si importa mucho porque estaba medio relacionado con el error, ¿no? No, margen ¿de qué? ¿El margen de qué me dijiste? De ganancia. No, margen de ganancia no está relacionado con el error, está relacionado con la inestabilidad. Ah, con la inestabilidad. Ah, pero esto sería la ganancia en continua es lo que está relacionado con el error, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, uno traduce un poco lo que le pide el problema a al margen de ganancia, el margen de fase, de alguna manera. No, margen de fase y omega de corte. Omega de corte, perdón. Y Y en y el baja margen de frecuencia, ganancia está ganancia. asociado únicamente a, digamos, que tiene que ser, que no tiene que estar por debajo de... En realidad no sé, ni me acuerdo qué significa que es el margen de ganancia. Es lo que tenés de sobra para seguir dándole al K, digamos. Si hay una variación en el K, que Es eso. no
que no Lo se que te mueva acabas de mucho, si decir. se te mueve, que no se te haga inestable, digamos. ¿Qué tan lejos estás de la Claro, inestabilidad? Tanto el margen de ganancia como el margen de fase significan eso. lo mismo. Es qué tan lejos esté de la inestabilidad. Desde el punto de vista de ganancia o desde el punto de vista de fase. ¿Qué pasa Claro, con la fase si se me baja la fase? Muchas veces la fase, ¿por qué se mira el margen de fase? Porque muchas veces en muchos problemas hay retardos que uno no tiene en cuenta. Y un retardo no te cambia, por ejemplo, la ganancia, no te mueve la ganancia. Lo que te mueve, ¿qué es? Es la fase. la fase, claro. Entonces vos te fijas cuánta fase tenés, cuánto margen de fase, pensando en que si me aparece un retardo, el sistema no se me va a inestabilizar. ¿Se Claro, entiende? Entonces, se miran las dos cosas, se miran margen de fase y margen de ganancia. Y las dos cosas son un poco independientes en el sentido de que me dicen qué tan lejos estoy de la inestabilidad. Vos podés tener un sistema que tenga un buen margen de fase, pero un mal margen de ganancia, o al revés. Ahora, son márgenes, son márgenes de estabilidad. ¿Qué tan bien, lejos estoy de inestabilizar el sistema? Pero además el margen de fase se asocia ¿con qué? Con el sobrepico. De la misma bien. forma que se asocia con el sobrepico, eh, el pico de sensibilidad. Si te acordás del pico de sensibilidad, cuando vos graficabas la función de sensibilidad, el bode de la función de sensibilidad, tiene un pico. Ese pico también está relacionado con el sobrepico del sistema. ¿Sí? Bien. Y el omega de corte está relacionado con el ancho de banda, básicamente. El omega de corte está relacionado con el ancho de banda. Bien, y si yo quisiera resolver este problema, no por root locus, sino que por bode, por una herramienta mirando un poco más la respuesta en frecuencia, Sí, debería fijarme que mi omega, o sea, mi omega de corte queda fijado por estos polos que acabo de calcular acá, donde los quiero llevar, el sí, omega n directamente, sí. y el margen de fase me lo está fijando ya esto, TR, el tiempo de rising, ¿no? No, no, perdón, esto me está fijando el omega de corte. Sí, ¿qué me estaría fijando el margen de fase? Acá, el overshoot, básicamente. Sí, es así. Bien, genial. Bueno, genial. Ya, lo que te estaba por decir antes es, Sí, vos tenés las dos formas de resolver que use todas las herramientas. que usé toda la herramienta, pero más allá de eso, es conveniente eh, usar las herramientas de Root Locus para diseño cuando la cantidad de polos y CO no es, perdón, de la planta no es demasiado grande. Si tenés poca cantidad de polos y cero, por Sí, ahí puede ser factible resolver por el lado de Root Locus. claro. O En sea, como cualquier otro ustedes. caso, Sí, sí. a ver, en general yo diría como gran herramienta es el bode. Lo que diría es, no se metan con un root locus de un sistema que tiene muchísimos polos, muchísimos Claro. ceros, porque no van a entender nada. No, claro, exactamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. En general, uno puede resolver por bode todos los problemas y es una herramienta mucho más potente que root locus. Root locus es más fácil por ahí de interpretar algunas cuestiones. Pueden resolver por cualquiera de esos dos lugares, pero si el sistema tiene muchos polos y muchos ceros, se vuelve muy difícil entender un root locus Perfecto. o cómo afecta tu compensador al root locus. Es decir, pongo un cero acá, ¿y qué pasa con esto? Acá te das cuenta que las ramas se mueven, que qué sé yo, pero cuando lo haces en un root locus, y es más, hay veces que es difícil interpretar el, el, el criterio de fase. Bien. Tengo que agregar un adelanto, tengo que agregar un atraso. ¿Qué me está diciendo el root locus? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, mm, voy a hacer un bode de esto para ver qué onda, qué info me da. Sí. Y voy a intentar resolverlo, básicamente. Bueno, Voy a intentar resolverlo primero con un PD directamente y después con un lib. sí, sí, resolverlo de las dos formas. Después,
te diría que lo resuelvas el mismo problema, resolverlo por bode, comparar los resultados, y finalmente, por más que diseñes en un lado o diseñes en el otro, hacete un bode de L y mirá cómo es la función L. Y de Bien. vuelta, recordá lo fundamental del diseño, sea root locus, bode, variable de estado, que cuando vos mires la función de L, cuando mires el bode de la función de L, tiene que ser linda como la que mostramos. Linda es una palabra medio. La forma deseada es la forma que le mostré el otro día. Es alta ganancia en baja frecuencia, omega de corte en menos 20 por década, y después de omega de corte, mucha atenuación en magnitud. Bien. Esa es la forma ideal para cualquier diseño, encares por donde lo encares al diseño. Mirate siempre el bode de L al finalizar en el diseño. Y decir, bueno, y ahí vas a ver, vas a empezar a entender si tu respuesta es buena, es mala, por qué, y lo vas a empezar a asociar con ese tipo de cosas. Genial. Bueno, voy a intentar, no te quiero robar más tiempo, Juan Pablo. Voy a intentar hacer esto. Mañana, ahora le voy a meter y mañana hay una casa de consulta y te traigo un par de dudas o cosas que Bueno, considere que vienen medias ahí. Pero voy a tratar de hacerlo por mi cuenta, a ver qué sale. me parece muy bien. Bueno, Así que, bueno, mil gracias, Juan Pablo, me aclaraste el panorama. dale, dale, suerte. Dale, gracias. Gastón, No sé. lo pones allá la transformada y le metes. No sé si el problema es con cómo se resuelve en Python o cómo, o es más de qué significa la transformación. Más con el Python. Bueno, si es con el Python vamos a mirar la apunte. Si es con la teoría es más fácil porque es universal. ¿Vos, Nacho? ¿Qué opinas de eso? La matriz de transformación. Sí. No escuché bien cuál era el problema, pero tengo acá, si Gastón, si necesitas algo, te puedo pasar. Ahí está. Dice, Mostrale vos. dale. Ahí les presento, Esperen que encuentro el problema. Acá. Creo que lo hice en el helicóptero. ¿En cuál helicóptero? Sí, en el helicóptero ¿La lo otra hice. vez? Sí. Sí, Sí, ahí lo resolvimos de esa forma. hicimos una matriz de transformación. ¿Qué pasa? Claro, creo que tu medición era tita. Entonces lo que tenés que hacer es transformar todo el sistema para que tita quede acá arriba, básicamente. Todas tus matrices de estado. Sí. Y después poder aplicar toda la, digamos, la partición de matrices como ya teníamos antes. Sí. Lo que hice yo, ya que encuentro... O sea, este problema es un poco distinto al que hicimos. ¿Este lo viste vos, Gastón? ¿Y lo pudiste resolver? Ok. O sea, la forma de verificar eso es viendo que la transformación efectivamente hace lo que vos querés. O sea, claro. Esto es un cambio variable, ¿no? O sea, vos tenés la variable tita, que es la segunda variable. Ahora vos querés que esa variable tita sea la primera variable. ¿Está claro? Entonces, la forma de verificar eso es que la transformación efectivamente sea la que vos querés. Tener ese 1 que tenías recién en el lugar que vos querés. Perdón, Juan Pablo, es el US que tenemos de medición. ¿Está bien? No, tita, Sí. el más de abajo, pero es lo mismo. Bueno, cualquiera que sea. Bueno, lo que hice primero es escribir C, fíjate que C, tenemos la salida, la tenemos, digamos, la 1, la medición 1, pero la tenemos como tercer salida. Sí. Entonces lo que hice yo fue a ojo hacer una matriz que me lleve esta matriz C
a 1, 0, 0, ¿no? Básicamente. Ahora, hay que tener cuidado acá porque en este caso la salida está multiplicada por 1 únicamente. En el caso que no tengas un 1 acá, es un poquito menos trivial. Perdón, sí, menos trivial. Pero en este caso, como la salida está, digamos, no está multiplicada por nada extraño, es la salida sola. Básicamente apliqué, fíjate que calculé esta T, que es la matriz de transformación T, que aplicada sobre C me queda la matriz que me gusta a mí, 1, 0, 0. Y ahora, además, después deberías verificar que, ¿cómo es esto? T, si aplicás T por, ya no me acuerdo cómo era, si era T por derecha y después T por izquierda sobre A, está, Eso depende de la transformación que estés haciendo. O sea, claro, si dijiste que X es igual a T por Z, entonces es... claro. Fíjate cómo dice acá. Después, A, T inversa. Yo después saqué la inversa, ¿no? Con fácil, rápido con Python. Después hice T inversa arroba T y me queda la A transformada. Esta A transformada aplicada, ¿cómo decirlo así? O sea, multiplicada por esto tiene que quedarte, digamos, tendrías que tener la U acá arriba. No sé cómo decírtelo. ¿Qué más? Pará, se me fue. Y bueno, le aplicás la transformación esto, bueno, no es trivial, no es que aplicás la transformación así nomás sobre cada matriz, sino que hay que ver ahí el desarrollo que hizo una vez Gonzalo. Que bueno, la B transformada es T inversa arroba B y D queda D solita, así como está. Y bueno, con esas tres matrices que te armás, perdón, esas cuatro nuevas matrices que sacaste transformadas, te armás un nuevo sistema. Que este sistema, acordate que tiene ahora el estado U como primero. Y los otros dos, bueno, los otros dos tenés que darte cuenta también cómo te quedaron. Todo depende de lo que hiciste acá, ¿no? En realidad de lo que hiciste acá con con la matriz A. Pero lo que te recomiendo es agarrar un papel y ver qué está haciendo la matriz esta cuando la aplicás sobre A. Eh, y básicamente ahí te vas a dar un poco de idea dónde te mueve los estados. Y bueno, en este caso me quedó, ya no me acuerdo bien cómo me quedó, pero me quedó creo que U, creo que me quedó U, Q tita, una cosa así. Mira, ahí está fácil de identificar. Fíjate que en el U tenés el 9,8. Claro, ¿Ves? El 9,8, ahora te aparece. O sea, acá mira, exacto. Acuérdate de esto, es el cambio de variable que vos haces. O sea, vos partís de un cambio de variable que decís, para mi X va a ser igual a qué? A T por Z. Entonces, ¿qué agarrás? Vos ahora querés hallar tu nuevo sistema, tu nuevo espacio de estado. ¿Cuál es tu nuevo espacio de estado? Al igual que antes, es Z punto es igual a qué. Ahora vas a tener que poner, reemplazar donde decía donde tenías el X, reemplazás por T por Z. Y ahí convertís. En todos los lugares donde aparezca X, pones T por Z. ¿Sí? claro, Lo que hay que tener cuidado es cuando uno empieza, cuando uno elige, porque uno puede decir Z es igual a T por X. Normalmente lo que nosotros hacemos, no sé si Gonza creo que lo que hizo lo mismo, es definís a X, lo definís como tu cambio de variable, como tu cambio de base, que va a ser T por Z. Y ahí donde encontrás una X, le metés T por Z. ¿Sí? Y despejás. En este caso va a tener que T a la menos 1 por A por Z va a ser, por T va a ser tu nuevo A, que es lo que tiene ahí Nacho, ¿dónde lo tenés? Ahí. AC es la inversa de T por A por T. ¿Sí? ¿Eso de dónde sale eso que es así? Es de reemplazar, si agarras tu sistemita, el X punto por A, por X, por más lo que sea, lo reemplazas cada X, lo reemplazas por Z, por T por Z. Y ahí despejas. creo que hay algo en el blog de Gonza. Sí, sí, sí Si está, querés por ver eso. el desarrollo de esto. Sí. Eh, y después cuando tenga ya el espacio, verificar que esté más o menos bien, o sea, que tenga sentido lo que pasó. Y hacer lo mismo que antes, ¿no? Partir las matrices en lo que vos querías y ya está. Y tenés que tener cuidado acá porque el K
es un K nuevo, es el K de estas nuevas matrices AC y BC. Ten cuidado para la ley de control, no es la misma que tenías antes, vos modificaste. En realidad, en este caso es la misma, pero cambian de orden los valores, ¿no? Fíjate cómo el 1 ahora está acá, porque bueno, estas son las ganancias para cada estado, ¿no? Entonces cambian de lugar. Sí, cambian de lugar, pero a ver, de vuelta. Puedes aplicar la transformación también, si querrías. Podés aplicar transformación, sí, hay que tener cuidado. Sobre la K. ¿Qué es lo que haces? ¿Con qué lo cerrás? ¿Sí? Es el cuidado que hay que tener. O sea, al transformarte todo tu sistema y al calcular tu K con esa transformada, entonces ya estás controlando otro sistema. No es el mismo, hiciste un cambio de base. Si vos haces, si vos aplicas esas ganancias que calculaste con tu nuevo sistema al sistema original, vas a estar haciendo macabra. Exactamente. Ahí lo ves, mira, es justamente lo que te estaba diciendo. ¿Me están escuchando? Sí. X es igual a t por z, ¿sí? Haces la derivada, te queda x punto que es igual a t por z punto, ¿sí? Y ahí de vuelta, cuando hagas el reemplazo, ahí te queda el nuevo a, ¿sí? Cuando haces el reemplazo, porque tienes que multiplicar de esta todo forma. A ver. Todavía te perdí. Exacto. Eso justamente pasa a ser el A. ¿Por qué? Porque tenés que multiplicar todo por menos t. Porque de aquel lado te quedó p por z punto. ¿Sí? Es medio difícil por ahí, no sé si alguien lo está haciendo en un pizarrón, pero por ahí medio en el aire es complicado. Pero no, yo estoy mostrando esto, perdón, estoy mirando esto. Estoy mirando justamente el apunte. Pero sí. Compartir. Es un cambio de variables, literal, ¿no? Sí, tal cual. Dejo de compartir. O sea, este es el cambio de variable que haces. ¿Sí? Lo único que hay que tener cuidado es en esto, cómo lo definiste. Entonces, si está definido de esta forma, que es lo habitual, y este es el cambio que vos querés. ¿Esto lo entendés cómo lo armás? Porque tenés tus estados y los estados que vos querés, ¿no? Entonces, armar la transformación para cambiar de lugar los estados. Vos querés que el estado 1 sea el último, entonces le pondrás lo pondrás la matriz que corresponda para que haya esa transformación. Y después, una vez que tenés esto definido, o sea, una vez que tenés la T, es simplemente cálculo, y el cálculo se hace en base de qué? De reemplazar esta X en todo esto que está acá. Acá te queda el X punto, al derivar este te queda de esta forma, y una vez que te quedó de esta forma, multiplicas a todo por la inversa de T a la izquierda, y entonces te queda inversa de T por A, por T, esa es la nueva A, y después te queda inversa de T por B, esa es la nueva B. ¿Sí? Que es lo que tenés acá. Y una vez que tenés eso, ya tenés el sistema definido en tu nuevo, con tu cambio de base. ¿Sí? Lo tenés definido en otro lado. Entonces, en principio, lo único que haces acá estás cambiando el orden. En principio, vos podrías agarrar y cerrar el lazo con esto, ¿no? No hay problema de cerrar el lazo con eso. Ahora tenés tu nuevo sistema, y esto lo puedes usar como si te hubieran dado este sistema y decís, bueno, ahora cierro ahora sigo con este sistema, el otro lo descarto y ya está. En principio muchas veces lo que se hace es, volvés para atrás, ¿para qué? Para conservar tus variables de estado. Porque vos tus variables de estado que eran, y qué sé yo, serían la posición, la velocidad, qué sé yo, esas tenés bien identificadas. En general muchas veces esas son las variables verdaderas. Por más que vos hagas un cambio de base a cualquier sistema, no tiene mucho sentido cuando vos vayas a hacer la implementación, porque la implementación es, yo tengo la velocidad acá, estoy midiendo la velocidad, no me importa si vos me hiciste un cambio de base y ahora estás midiendo qué sé yo qué cosa. Esa es la idea. Entonces, muchas veces lo que uno hace es un cambio de base para ir al sistema y compensar el sistema, hallar el compensador que vos querés, y después volvés a tu base original
para hacer la implementación. Ese es el camino típico. Lo cual no quita que vos puedas hacer tu cambio de sistema, de base, y seguir con esa implementación. Y acá están las cuentas también, más abajo estaban las cuentas. En Python me parece. Bueno. No sé de qué venía esto. No me acuerdo de este ejercicio. A ver si... está bien. Está bien, acá uso el cambio de base para llevarlo o en alguna de las formas canónicas. No es lo habitual porque las formas canónicas en general ya las hallamos, acá está, forma canónica de controlabilidad. Para obtener las formas canónicas justamente aplicas esto, haces un cambio de base y lo llevas a la forma canónica que vos querés, pero es más útil esto que, como estamos viendo nosotros, que es hacer un cambio de base para hacer un reducido, por ejemplo, o para hacer un controlador en función de la medición, ¿no? Transformación, forma canónica modal. Si esto mucho... es una forma de implementar justamente es una forma de implementar el cambio de base, pero no es el ejemplo que vos querés. Y bueno, es así como se implementa. Lo único que hay que hacer acá en esto es encontrar la transformada definir la transformada que vos querés. Una vez que haces eso, el resto siempre igual. Y la transformada es en función del cambio de variable que vos querés hacer. Yo quiero poner, en la primera variable quiero poner la que ahora era la última. Entonces haces ese cambio y ya está. Bien. Bien, Juan Pablo, gracias. Bueno, nos vemos mañana.